Hola, soy Jack Perkins. Bienvenidos a Biografía. A los 17 años, Vladimir Ulyanov vio a su hermano ser ejecutado por crear un complot contra el zar. Este mismo hecho motivó al joven Vladimir a crear su propio plan para derrocar al gobierno. Era un meticuloso plan que requería de mucha paciencia y cuidado. Pasó décadas estudiando las técnicas de sabotaje, subversión y sublevación de masas. Y finalmente, cuando llegó el momento, condujo una revolución que llevó a Rusia a la guerra. De allí surgió el primer gobierno comunista del mundo. Hoy en Biografía, la historia de Vladimir Ulyanov, conocido por el mundo como Lenin. Su imagen de niño fue lanzada al espacio exterior, pues todos lo adoraban. Su cerebro es estudiado para descubrir qué hizo de él un genio. Su cuerpo fue preservado para que millones de personas lo vieran cada año con sus propios ojos. Es Vladimir Lenin, uno de los hombres de mayor influencia y controversia del siglo XX. Fue llamado el más humano de la humanidad. We called him Grandpa Lenin, a nice man, who is caring for everybody. That was the propaganda that was all the time, put in our heads. Fue llamado tramposo, pérfido, carente de tacto y loco. Most of his fellow Bolsheviks believed that he was mad. Su ascenso al poder en la Revolución Rusa combinó ideales elevados y crueldad mortal. He loved so much listening to Beethoven that he knew that he had to deprive himself of it because it made him feel soft. Con la caída del comunismo en Rusia, las imágenes de Lenin gradualmente desaparecen. Archivos secretos del gobierno descubiertos recientemente revelan actos de fanatismo, quizás insignificantes para la historia, pero que debido a la asombrosa serie de circunstancias, decisiones y eventos, ocuparon el puesto principal del siglo. Vladimir Ilich Lenin, voz de la revolución. 24 de enero. Lenin muere y más de 500.000 ciudadanos rusos se congregan en el helado frío para rendirle homenaje. Desde entonces, la imagen de Lenin fue utilizada para servir al país. Su estatua se encontraba en cada plaza soviética, su foto en cada escuela. The Bolsheviks, like any new revolutionary regime, needed legitimacy. They needed myths. Lenin became an important part of this myth, the great and wise founder. Luego, en 1991, el gobierno comunista colapsó y la deificación se convirtió en envilecimiento. Uno a uno, los íconos del padre del comunismo son removidos. Pero Lenin no desaparecería. Aunque sus fotos fueran sacadas de cada colegio y fábrica, su cuerpo momificado sigue siendo exhibido y muchos rusos desean que así continúe. ¿Quién es este hombre que mantuvo a una nación cautiva durante 4 generaciones después de su muerte? Su nombre era Vladimir Ilich Ulyanov, el tercero de 6 hijos. Nació el 10 de abril de 1870 en Simbirsk, un pequeño pueblo al centro de Rusia, a orillas del río Volga. Su padre, Ilya Nikolai Ulyanov, era un inspector de escuelas que trabajaba para obtener su título nobiliario. Su madre, María Alexandrovna, era hija de un exitoso médico alemán. Lenin creció cómodamente, aunque sin lujos. Kind of a historical puzzle how Lenin turned out to be Lenin. The surprising thing is Lenin did not come from the dysfunctional family that you would think would generate such a uncompromising radical. It was actually a very warm, close-knit family. Aún se conservan algunas fotografías de Lenin cuando era niño. Y al igual que los hechos de su vida, las fotos fueron cuidadosamente retocadas por entusiastas creadores de mitos, como esta que enfatiza lo brillante que era desde niño. Su hermana lo consideraba vivaz y alegre, un niño al que le gustaba correr y jugar muchos juegos. También le gustaba molestar y burlarse de otros niños.
You know those bossy kids? He was a very rowdy, bossy, self-centered, competent, and smart child. Aunque todos los eventos de la vida de Lenin fueron documentados por pintores soviéticos, todo niño ruso sabe que Lenin aprendió francés y alemán en casa con su madre. De su serio y distante padre, Lenin heredó la pasión por el ajedrez, al que jugaba con frecuencia, a menudo contra diversos adversarios al mismo tiempo. Lenin era un polemista agresivo que amaba leer los clásicos. Su hermano mayor Alexander era tímido, delicado e introvertido. Amaba las ciencias y hacía experimentos de química en casa. Alexander se graduó del colegio con honores y partió hacia San Petersburgo para estudiar ciencias. No había futuro para un científico en un pequeño pueblo como Simbirsk. It was boring, it was dirty, it was undeveloped. It was a place of sharp polarization between haves and have-nots. And not only in terms of money, but in terms of education. And Lenin is born into a family that's part of the intelligentsia. And for a member of the intelligentsia in a small town like this, the major goal was to get out. Simbirsk era uno de los miles de pueblos provinciales surgidos en las afueras de la ciudad a finales de 1800. Y todo lo que había a su alrededor eran recuerdos de la era que vivía Rusia. Los campesinos en los campos circundantes constituían el 80% de la población de Rusia. Habían sido liberados hacía poco tiempo de la esclavitud, pero sus vidas habían cambiado poco. Continuaban llevando una precaria vida producto del despiadado suelo, aún propiedad de los ricos hacendados. Algunos de ellos habían migrado a la ciudad en busca de una mejor vida en las fábricas de Moscú o de San Petersburgo. Pero las fábricas de Rusia eran grandes e ineficaces. Los sueldos eran bajos y las condiciones peores. Rápidamente se convirtieron en lugares de descontento general. Y por sobre todos estaba el zar, el último restante monarca absoluto del mundo oriental que celebraba 300 años de reinado de su familia sin mostrar el mínimo interés por las reformas democráticas. One good way of looking at this, I think, is to think of Russian society and politics at the end of the 19th century as a kind of a pressure cooker. You had a czar and an imperial government that did everything it could to hold back any kind of reform, to hold back any kind of political participation on any level. There really weren't any legitimate outlets to become political, to be part of the system. This, to a significant extent, is what forces a lot of members of the intelligentsia into radical politics. San Petersburgo era el centro del movimiento revolucionario y sería aquí donde sucedería un hecho que cambiaría la vida de Lenin. Su hermano mayor, el tímido químico Alexander, se unió al grupo terrorista de estudiantes de la universidad. Ese mismo año, Alexander fue arrestado cuando se le encontró una bomba que había fabricado, escondida dentro de una enciclopedia médica. Una bomba que debía ser para el zar. En la corte, Alexander rehusó pedir clemencia. En cambio, proclamó valientemente: después de estudiar ciencias económicas y sociales, me he dado cuenta que un cambio en el sistema social no solo es posible, sino inevitable. Alexander fue ahorcado, con 4 de sus compañeros. Tenía solo 21 años. Soviet biographers say that Lenin put his hand on his mother's shoulder and said, ours will be another path, meaning that the death of Alexander immediately made Lenin realize that he would become a revolutionary that was a Marxist and not a terrorist. I mean, that's total nonsense. He might have said those words, but that would have been just to reassure his mother that he's not going to take a path in which he's going to end up killing himself at the age of 20. I don't think he was that interested at that time in revolution. La muerte de Alexander fue el segundo golpe para los Ulyanov en menos de un año. El verano anterior, el padre de Lenin había sufrido un infarto, muriendo a los 53 años. El seguro mundo de Lenin se estaba derrumbando. A los 17 años era la cabeza de un hogar devastado.
y como hermano de un convicto asesino, Lenin era vigilado de cerca por la policía del zar. En 1987, Vladimir Lenin se graduó de la secundaria. Fue el primero de su clase recibiendo una medalla de oro y honores de sus profesores. Pensó tener dotes para ser abogado y estudió en la Escuela de Derecho de la Universidad de Kazán, pero no permaneció mucho tiempo allí. 2 meses después de comenzar el primer semestre, Lenin se unió a una marcha de protesta contra los reglamentos de la universidad. Era un hecho sin importancia, pero como hermano de un terrorista, Lenin fue cuidadosamente tratado. Fue expulsado inmediatamente de la escuela sin esperanzas de regresar a ella. Lenin había sido confinado por el mismo sistema opresivo que había matado a su hermano. Por su cuenta comenzó a estudiar las obras que habían influenciado a su hermano, Marx y Engels, Plekhanov y un radical novelista ruso llamado Chernyshevsky, quien incitaba a la revolución violenta. Chernyshevsky's What Is to Be Done was a book that influenced Lenin more than did the writings of Marx. As he said it plowed me over. The idea of the book was that young people who are dedicated to helping Russia need to improve themselves and make themselves so strong that they could take charge of Russia's future. Because one of the things that was so demoralizing to the revolutionaries of the period is that there seemed to be no one they could count on. And so the idea that if you can't trust the peasantry, you can't trust the working class, whom can you trust? You can trust yourselves, you can trust revolutionaries. Lenin se unió al grupo clandestino de estudios marxista. Durante esa época, la hambruna se apoderó de la región cerca de su casa, acabando con 300.000 vidas. Lenin rehusó prestar cualquier tipo de ayuda a las víctimas. His idea was that the worse things are, the better things are. That's the way he put it. That if you start helping people at this stage, then you'll prolong the popular rage that will lead to revolution. La revolución que Lenin ansiaba tanto era la predicada por Karl Marx. Pero las ideas de Marx planteaban un problema teórico para los revolucionarios rusos. Marx creía que la revolución social ocurriría en una nación desarrollada como Alemania o Inglaterra, cuando las masas trabajadoras oprimidas se sublevaran contra los capitalistas debido a la explotación. Específicamente excluyó a Rusia de una posible revolución, pues era muy subdesarrollada. Lenin resolvió ese problema teórico reescribiendo a Marx, insistiendo en que un revolucionario con fuerza debía conducir a las masas campesinas. Era una idea muy poco marxista, pero fue aceptada rápidamente por los rusos radicales. Lenin was certainly a driven man in the name of revolution. Why would a Marxist be so intent on taking deliberate action and forcing the revolution? Well, I say it's not logical, it's psychological. That in fact a revolutionary is not a revolutionary because of his theory. He is a revolutionary because of whatever his instincts are, and the theory comes as a rationalization after the fact. Lenin se unió a Julius Martov, otro socialista de San Petersburgo, para formar otro grupo revolucionario y agitar a los trabajadores de las fábricas. Distribuyeron panfletos en las fábricas y se reunían con los trabajadores en las noches para escuchar sus quejas. En una de esas reuniones, Lenin conoció a su futura esposa, una radical maestra de escuela llamada Nadezhda Krupskaya. You see photographs of her, she looks plain looking in her way. Not repulsive by any means, but sort of, you know, a serious looking, dull looking person in a way. And you don't get much in the way of tenderness in anything he writes about her. They seem to have got on perfectly well, and she was devoted to him and helped him in every way. Entre romance y propaganda, los socialistas de Lenin se descuidaron y admitieron a un informante de la policía dentro del grupo. Pronto el grupo fue arrestado y Lenin, de 26 años, fue enviado a prisión. Para un hombre de herencia noble como Lenin, la prisión bajo el zar no era tan mala.
Tenía visitas frecuentes y podía recibir comida, libros y ropa. De hecho, en prisión, Lenin continuó escribiendo sus panfletos revolucionarios. Krupskaya lo visitaba con frecuencia, trayéndole mensajes desde afuera, escondidos en los libros y escritos con tinta invisible. Al final de su condena de 14 meses, Lenin fue sentenciado a un periodo adicional de 3 años de exilio en Siberia. Una vez más, no era un castigo severo. Lenin podía cazar, pescar y seguir escribiendo sus textos revolucionarios, y todo con el apoyo de la pensión del gobierno. Krupskaya fue arrestada un año después y se le permitió estar con él si se casaban. Llevó a su madre consigo y los 3 se establecieron en una casa rentada. Allí Lenin ideó su teoría de la revolución. Lenin became convinced that the revolution in Russia had to be sparked by leadership, organization, propaganda, so forth, all done very consciously from the top down. Los escritos revolucionarios de Lenin fueron propagados con una variedad de seudónimos. Primero firmó V.I.U., es decir, Vladimir Ilich Ulyanov. Un año después firmó K. Tulan, un nombre derivado del pueblo de Tula. En 1898 era V.I. Ilya. Al año siguiente era Petrov, hasta 1901 cuando firmó Lenin. Algunos dicen que deriva del río Lena en Siberia. Otros sugieren que proviene de su nombre, Ilich. Al final de sus 3 años de exilio, Lenin, de 38 años, estaba ansioso de organizar su élite revolucionaria. Salió de Rusia, donde lo vigilarían de cerca, y se dirigió a Múnich, hogar de los socialistas alemanes. Allí publicó su primer periódico revolucionario llamado Izba, Espía, que era llevado a Rusia gracias a muchos seguidores, sobre todo gracias a un joven llamado Yosif Zhugasvili, conocido posteriormente como Stalin. Cada uno de los artículos de Lenin eran fuertes ataques contra los que estuvieran en desacuerdo con él, en especial sus compañeros socialistas. He would call them sniveling toadies of the bourgeoisie, for example, or he would call them lackeys or lapdogs or something like that, just because of some minor theoretical difference he may have had with them. Because for Lenin, there were 2 kinds of people. There were comrades and there were enemies. En 1903, cuando los socialistas rusos asistieron al Congreso en Bruselas, Lenin lanzó un insultante ataque, lo que hizo que una fracción de los socialistas se marchara de la reunión. Luego captó la atención del Congreso y le dio el nombre de bolchevique, es decir, la mayoría por el partido. Al resto le llamó menchevique, es decir, la minoría. Fue el único momento en el que sus radicales seguidores fueron mayoría, pero el nombre permaneció. He could be absolutely vicious and relentless with you, for example. Well, here we have the opinion of Comrade A. There are only 2 possibilities here. Either Comrade A is a moron or he's an enemy, and we know he's not a moron. Therefore, he's an enemy, and he would just absolutely grind you into the dirt. Su grupo se vició de tal manera y la salud de Lenin desmejoró tanto que en 1904 abandonó la vida revolucionaria por completo y se refugió en los Alpes suizos con Krupskaya. En Rusia las condiciones se hacían propicias para la revolución, y en enero de 1905 una marcha pacífica llevó la situación hasta el límite. El padre Gergely Gabon condujo a un grupo de trabajadores a las calles de San Petersburgo en una manifestación por mejores condiciones laborales y días de 8 horas de trabajo. Los manifestantes gritaban «Dios salve al zar», cuando sin aviso la policía del zar abrió fuego. Cientos de personas, algunos afirman miles, murieron en las calles. Ese día fue conocido como el Domingo Sangriento y desencadenó miles de protestas y huelgas de trabajadores en toda la nación, paralizando al país. Lenin regresó a Rusia e intentó transformar las protestas en acciones contra el gobierno. Publicó panfletos incitando a la violencia contra la autoridad con detalles específicos sobre cómo matar oficiales de policía. Methods of,
pouring acid on them from roofs. I mean, all sorts of detail which you don't get in any other revolutionary writer. You don't get it in Trotsky or Rosa Luxemburg, the people who really led revolutions. He was terribly keen on the actual details of how to kill people. It's very odd when you read his stuff. It's rather gloomy when you read it. Los esfuerzos de Lenin no resultaron, pero la demostración sí tuvo efecto. Obligó al zar a anunciar reformas liberales, incluyendo el establecimiento de un consejo asesor de representantes llamado Duma. Las reformas apaciguaron a muchos y aminoraron el fervor revolucionario. Muchos de los bolcheviques de Lenin fueron arrestados en Siberia Central. Ahora, a los 38 años, Lenin salió nuevamente de Rusia yendo de Estocolmo a Londres y a Zúrich para despistar a la policía del zar. People say, well, Lenin was in exile in Switzerland. What's not to like about Switzerland? Well, Lenin in Switzerland, lived in attic apartments. He lived in the slums. And the same thing was true of the Bolsheviks who were in London or Paris or New York, for that matter. These were people living on the margin. Lenin y Krupskaya no tenían hijos. Su pasión mutua era por la revolución desde el día que se conocieron. Pero Lenin tenía un lado romántico que jamás fue revelado al público ruso. En París, a los 40 años, se enamoró de una hermosa radical llena de vida llamada Inés d'Armand. There are now letters showing that, pretty well proving that he did have an affair with this Inés d'Armand. It's odd he's getting his mind off politics for long enough to make love, is one of the feelings I get. There's a story when he was in Switzerland, one of his comrades tells it, and they went up to the top of a beautiful mountain, wonderful view, and they saw Lenin looking out. And he said, I wonder what he's thinking about the beautiful view. And Lenin turned around and said, what filth the Mensheviks are talking. He's still thinking about politics. La dedicación de Lenin a la revolución era tan completa que abandonó muchos de sus objetivos y pasatiempos. He loved so much listening to Beethoven that he knew that he had to deprive himself of it because it made him feel soft. There was a wonderful phrase where he said that I cannot listen to this. It makes me want to say nice things to people and pat them on the head. Mientras Lenin endureció su corazón para la revolución, se hizo más agresivo en la búsqueda de seguidores que apoyaran su organización bolchevique. Well, he had no inhibitions about where he got the money from. They got a lot of money from rich left-wingers. And then he did things like marrying Bolsheviks to the heiresses. He got a lot of money that way. And then, of course, he went in for bank robberies. And this was condemned not only by the Mensheviks, but by most of the Bolsheviks. Para 1940, las técnicas violentas de Lenin habían alejado a casi todos los rusos socialistas. A los 44 años, Lenin tenía solo unas cuantas docenas de seguidores y la mayor parte de Rusia lo había olvidado. En 1914, Lenin y sus bolcheviques robaban bancos y planeaban la revolución. Un enemigo más inmediato apareció para instaurar el orden. Alemania se había aliado con Austria y había declarado la guerra a Francia. Rusia pronto entró a la guerra como aliado de Francia. La Primera Guerra Mundial había comenzado. Lenin consideró la guerra una gran oportunidad para la revolución, pues alentaría a los soldados de todas las naciones a que se rebelaran. He wants them to turn their guns against their officers. He's trying to make World War I into a class conflict and actually sees it as an opportunity. Here, for the first time, millions of poor people have guns. Pero a comienzos de la guerra, nadie en Rusia escuchaba a Lenin. En cambio, el país se sumergió por completo en la guerra, en especial el zar. En un gesto nacionalista, cambió el nombre de la capital de San Petersburgo a Petrogrado, un nombre más ruso, y condujo a la nación al campo de batalla. Para la mal equipada armada rusa, la guerra fue un desastre. Perdieron casi todas las batallas. Millones de soldados murieron de tifus. Y millones más de frío. En las ciudades se sufría aún más.
La inflación acabó con los ahorros de la gente y los niños hambrientos forzaron a las mujeres a hacer largas colas por pan. La ira de Rusia se hizo sentir en las calles de Petrogrado el 23 de febrero de 1917. Las masas tomaron las calles con armas robadas de los arsenales. Los soldados se rehusaron a combatirlos. Algunos se opusieron a sus propios oficiales para luego unirse a la revuelta. Las cárceles fueron abiertas y los presos liberados. La capital estaba en caos. Una semana después, el zar abdicó y toda Rusia celebró. Lenin se enteró de la revolución por un periódico suizo. El evento por el que había trabajado, por el que se había preparado, se estaba llevando a cabo en la capital de su país y él no estaba allí para vivirlo. He was delighted to hear that the Tsar's government had fallen. He was undoubtedly panicked, though, that it was happening without him, because Lenin always distrusts spontaneous things. He doesn't want this revolution, therefore, to continue sort of in a spontaneous way. He wants it directed, and of course he believes he's the guy to do it. Mientras el grupo de trabajadores comenzó a celebrar la victoria, se formaron dos grupos que lucharían por tener el poder: el gobierno provisional y los trabajadores soviéticos. El gobierno provisional era la némesis de Lenin. Este grupo, compuesto por los líderes del Duma, estaba dirigido por Alexander Kerensky. He looked like a giant of the revolution. Lenin used to call him windbag Kerensky, and it's true that his main strength was oratory. Lenin would avoid trying to have oratorical duels with Kerensky, because as a speaker, Kerensky really always prevailed. Lenin apoyó al otro grupo, los soviéticos, que representaba a los soldados, trabajadores y campesinos elegidos por los sindicatos. Desde Suiza, Lenin, molesto, envió un cable a los bolcheviques de Petrogrado que decía: nuestra táctica, total desconfianza, no apoyar al nuevo gobierno, en especial a Kerensky. Los oficiales alemanes pensaron que enviando de vuelta a Lenin a Rusia para que iniciara un conflicto podía servir para derrotar a Rusia en la guerra. Pagaron un tren para que llevara a Lenin y a sus seguidores a través de Alemania hasta Rusia. El tren llegó a Petrogrado un mes después de la revuelta inicial. Lenin's arrival back in Russia at the famous Finland station in April 1917 would have made a wonderful movie, maybe even a comedy. You see, his Bolsheviks back in the capital, led at this time by Stalin and Molotov, had been swept up in this whole idea of a successful revolution. The Tsar had been overthrown. Everybody is celebrating. Lenin gets off the train in a foul and nasty mood, immediately begins attacking and criticizing the guys who came to meet him, and then climbs up on a platform and begins shrieking at everybody that the revolution has only begun. What we have to do is keep the revolution alive, overthrow the provisional government, and move immediately to a socialist revolution. La llegada de Lenin a la estación de Finlandia fue muy confusa y poco clara. Muchos eventos importantes de Lenin parecen haber sucedido en otros países. Aquí, en el film de Sergei Isin, octubre de 1927, Lenin habla a una multitud de campesinos y soldados que lo adora, quien aparece unida en su lucha por la revolución. En realidad, pocas personas pensaban que el llamado de Lenin a la revolución fuera una buena idea. Sus planes para llegar al poder eran tan extremos que los editores del periódico bolchevique rehusaron publicarlos. They were afraid that this call for down with the war, down with the provisional government, make another revolution, could be interpreted as giving aid and comfort to the German enemy. So they're afraid to put this stuff out front in terms of the party's program for fear of a possible backlash to it. Mientras Lenin discutía con su partido, el gobierno provisional continuaba la guerra contra Alemania, enviando a tropas al frente. Pero el desastre de la batalla de Austria acabó con las esperanzas de la victoria. Las tropas desertaron y la disciplina militar desapareció. En julio, las guarniciones militares de Petrogrado fueron llamadas al frente y se rehusaron a ir.
En cambio, grupos de soldados armados incitados por los molestos bolcheviques tomaron las calles, rompiendo ventanas, saqueando y matando. En una brillante maniobra, el gobierno respondió a los manifestantes diciendo que Lenin era un espía alemán enviado a Rusia para debilitar al gobierno. Eso confundió a los manifestantes, que recibieron tiros de metralleta desde un techo cercano, diseminando las masas. La demostración fue un desastre para Lenin y los bolcheviques. Lenin was not a German spy in any sense of the word, nor an agent in what that implies. There was simply a temporary convergence of interest, you might say, where each was trying to use the other. The Germans were supporting any elements in Russia that would undermine the Russian war effort, and Lenin was willing to take support from any unsavory source that would promote his revolutionary effort. Al día siguiente, un comunicado ordenaba el arresto de todos los bolcheviques acusados de alta traición. Lenin se quitó su característica barba, se cubrió la cabeza y huyó de Petrogrado hacia Finlandia. A los 47 años, inseguro de volver a Rusia alguna vez, se encerró en una granja finlandesa escribiendo y esperando. Government crumbled. Lenin didn't want to let that happen. He said, this is school book exercises in constitutionalism. History will not forgive us if we don't move now and seize power by force. He wanted to have it by force and compel everyone who wouldn't accept his seizure by force to be against him. En la tarde del 24 de octubre, Lenin cubrió su rostro con vendas como si le dolieran las muelas y se escabulló dentro de Petrogrado hasta el cuartel general de los bolcheviques. Esa noche tomó el mando de todas las unidades bolcheviques de guardia. Las ubicó en todo Petrogrado, donde silenciosamente tomaron los puntos más críticos de la ciudad, simplemente reemplazando a los soldados de guardia. No hubo disparos. Ahora lo que había que hacer era capturar a los líderes del gobierno provisional, quienes estaban bien custodiados en el Palacio de Invierno. The way it's portrayed in the movies is, you know, there's a gunshot and a bugle call, and these guys all go scurrying across the snow and at great personal risk storm their way into the palace and overthrow the old regime. Actually, it was nothing like that at all. The storming of the Winter Palace, storming in quotation marks, was a prolonged period that took place over many, many hours. Various Red Guards breaking out windows and trying to crawl in. It was a very slow, drawn-out process, really. And it was a process that was probably lubricated by a fair amount of alcohol, because St. Petersburg had some of the great wine cellars of Europe. Posteriormente, los guardias rojos hallaron a los miembros del gobierno, los arrestaron y llevaron a la cárcel. Así sucedió uno de los cambios más importantes del poder político en la historia, sin derramamientos de sangre. Una vez en el poder, Lenin se movió a gran velocidad para abolir las bases democráticas instauradas con la Revolución de Febrero. Disolvió la Asamblea Democrática electa, cerró los periódicos de la oposición y eliminó a todos los partidos políticos, a excepción del bolchevique, al que llamó Partido Comunista. También sacó a Rusia de la guerra, entregando a Alemania un cuarto del territorio ruso, lo que solidificó su popularidad con los soldados y trabajadores. La paz con Alemania no dio tranquilidad a Lenin en casa. Las unidades de la Armada leales al zar, ahora llamadas Armada Blanca, se sublevarían en una guerra civil en contra de los comunistas. Lenin desplazó el gobierno a Moscú y se encerró en el Kremlin. Desde su santuario, con una señal permanente que prohibía fumar, redactó las reglas que instigarían el terror en toda Rusia, incitando a los campesinos a que mataran a los hacendados, a los trabajadores que mataran a los capitalistas. He wanted to introduce such a terror from the very beginning that nobody would dare, to resist or to deviate from the lines that he had imposed, you see. But for us at that time, he looked like we called him Grandpa Lenin, a nice man, who is caring for everybody. That was the propaganda that was all the time, put in our heads.
La matanza de civiles durante el Terror Rojo incluyó a los más famosos ciudadanos. Nicolás Romanov, el antiguo zar. Temiendo que pudiera convertirse en un símbolo de esperanza para la Armada Blanca, Lenin dio órdenes para que Nicolás y su familia fueran ejecutados. Pronto la violencia alcanzó niveles criminales hacia el mismo Lenin. Cuando salía de una fábrica en Moscú, Lenin recibió 2 disparos de cerca. La asesina frustrada sería Fania Kupman, una socialista revolucionaria que pensaba que Lenin había traicionado a la revolución al disolver la Asamblea Constituyente. Fue ejecutada 5 días después. El día después del atentado, 512 enemigos del Estado fueron ejecutados como represalia. So the terror became really sort of a political tool. Not for revolution anymore, but for keeping the revolutionaries, Bolsheviks in power. And of course it was on a huge scale, not on the scale it would reach under Stalin in the 1930s, but still something which Europe had not seen for a century or so. Lenin se recuperó pronto del atentado en su contra y en pocas semanas estaba de regreso en el Kremlin, posando ante las cámaras para demostrar lo bien que estaba. Incluso mostró por dónde habían entrado las balas. Lenin, de 49 años, estaba en la cúspide de su carrera, pero tendría solo algunos años para disfrutarla. En 1919, Lenin constituyó el Congreso Internacional de Comunistas, esperando estimular la revolución en el resto del mundo. There were good reasons to believe in 1917, 18, and 19 that there might well be world revolutions. After all, in 1917, the French army had mutinied. In 1918, the German Navy mutinies. Hungary is in turmoil. And Lenin remembers that that's how it started in Russia, as a soldiers' revolt. Therefore, it's not at all crazy to imagine that the world was on the brink in 1917 and 18 of a world revolution. Aunque la revolución en Europa jamás sucedió, la Armada Roja logró vencer a los anticomunistas en Rusia. Para 1921, Lenin, de 50 años, era el líder indiscutible de un país devastado. La reconstrucción fue una tarea muy ardua, dificultada por la sequía y la hambruna que afectaban a 27 millones de personas. Rusia se las arregló con las pocas herramientas existentes, mientras Lenin dio un vuelco a la economía, abandonando el socialismo. Los campesinos de Lenin vendieron los cultivos y se quedaron con las ganancias. Lenin le dio el nombre de retirada estratégica y tuvo enorme éxito. Para finales de año, Lenin sufría de insomnio, náuseas y desmayos. Se retiró con Krupskaya a un refugio de verano en Gorky, al sudeste de Moscú, donde sufrió su primer infarto. El siguiente año, Lenin pasó de la actividad política fanática al colapso físico. Pero después de su segundo infarto, a los 51 años, escasamente se podía mover o hablar. Dolorosamente comenzó a dictar un diario, aún intentando influenciar el curso del país. The period between the second and third strokes is extremely important politically. That is when Lenin realized that his whole revolutionary endeavor was going awry, that Russian circumstances, Russian backwardness, Russian bureaucratic habits were making it difficult, if not impossible, to move very fast towards his communist ideal. Antes de que Lenin pudiera realizar cambios significativos, sufrió un tercer infarto. Su enfermedad fue ocultada por todos los oficiales de mayor rango durante los siguientes 10 meses. Cuando finalmente murió el 21 de enero de 1924 a la edad de 53 años, la mayor parte de Rusia estaba sorprendida con la noticia. That funeral was an extraordinary event.
It was a cathartic event. I really do believe that as the first public ritual of mourning following World War I, the Revolution, and the Civil War, that it drew people in a powerful way. It was many degrees below zero, and yet something like 750,000 people lined up over a period of about 5 days to view his body and state. The father said that Lenin died. And it was really like a shock, you know. Just these two words, Lenin died, you know, made like something broken, you know, inside my heart. Certainly I cried, you know, and it was so, you know, terrible. I believe that it was the enormous crowds that had come to his funeral that then helped some of the authorities decide to embalm Lenin's body and keep it on display, which is where it is now, still, in Red Square. Aunque en vida tuviera enorme influencia, quizás la misma sea mayor en la muerte. Más de 100 millones de personas han venido a ver su cuerpo momificado. Su memoria fue suficiente para evitar cualquier cambio en el sistema soviético y cualquier nuevo régimen desde su muerte. Y sus teorías inspiraron las exitosas revoluciones de Fidel Castro, Mao Zedong y Ho Chi Minh, así como a otros revolucionarios en países llenos de gente oprimida y sin poder. I think Lenin deserves a lot of credit for the notion that was important, maybe more important in the first half of the century, that the meek can inherit the earth, that there can be a political movement based on social justice and equality. The fact that that didn't turn out for the best, the fact that that didn't turn out the way he thought it would turn out, is not necessarily, I think, something you can blame him for. Pero la gente lo culpa. Para muchos, es difícil olvidar que el terror rojo de Lenin preparó el terreno para el ascenso del cruel Stalin y de la corrupción de la burocracia soviética. In the long run, it's hard to think of any positive legacy that Lenin left to Russia or the world. La momificación de Lenin es una metáfora apropiada de su legado político. Lenin equivocadamente predijo el camino hacia el deterioro del Estado. En cambio, al igual que su cuerpo, el Estado que él creó no se deterioró. La mayoría de los rusos consideran al cuerpo de Lenin y su legado una carga. Pero sin importar lo que haya sucedido, Lenin, la voz de la revolución, será escuchada durante el próximo milenio. Desde la ruptura de la Unión Soviética, los rusos destruyeron los monumentos de Lenin y borraron su nombre. Pero otras revoluciones comunistas se inspiraron en la de Lenin. Millones de personas en el mundo aún viven bajo el comunismo, lo que testimonia la asombrosa influencia de este hombre. Para Biografía, soy Jack Perkins. La reconstrucción fue una tarea muy ardua, dificultada por la sequía y la hambruna que afectaban a 27 millones de personas. Rusia se las arregló con las pocas herramientas existentes, mientras Lenin dio un vuelco a la economía, abandonando el socialismo. Los campesinos de Lenin vendieron los cultivos y se quedaron con las ganancias. Lenin le dio el nombre de retirada estratégica y tuvo enorme éxito. Para finales de año, Lenin sufría de insomnio, náuseas y desmayos. Se retiró con Krupskaya a un refugio de verano en Gorky, al sudeste de Moscú, donde sufrió su primer infarto.
El siguiente año, Lenin pasó de la actividad política fanática al colapso físico. Pero después de su segundo infarto, a los 51 años, escasamente se podía mover o hablar. Dolorosamente comenzó a dictar un diario, aún intentando influenciar el curso del país. The period between the second and third strokes is extremely important politically. That is when Lenin realized that his whole revolutionary endeavor was going awry, that Russian circumstances, Russian backwardness, Russian bureaucratic habits were making it difficult, if not impossible, to move very fast towards his communist ideal. Antes de que Lenin pudiera realizar cambios significativos, sufrió un tercer infarto. Su enfermedad fue ocultada por todos los oficiales de mayor rango durante los siguientes 10 meses, cuando finalmente murió el 21 de enero de 1924 a la edad de 53 años. La mayor parte de Rusia estaba sorprendida con la noticia. That funeral was an extraordinary event. It was a cathartic event. I really do believe that as the first public ritual of mourning following World War I, the Revolution, and the Civil War, that it drew people in a powerful way. It was many degrees below zero, and yet something like 750,000 people lined up over a period of about 5 days to view his body and state. Socialista revolucionaria que pensaba que Lenin había traicionado a la revolución al disolver la Asamblea Constituyente. Fue ejecutada 5 días después. El día después del atentado, 512 enemigos del Estado fueron ejecutados como represalia. So the terror became really sort of a political tool, not for revolution anymore, but for keeping the revolutionaries, Bolsheviks in power. And of course it was on a huge scale, not on the scale it would reach under Stalin in the 1930s, but still something which Europe had not seen for a century or so. Lenin se recuperó pronto del atentado en su contra y en pocas semanas estaba de regreso en el Kremlin, posando ante las cámaras para demostrar lo bien que estaba. Incluso mostró por dónde habían entrado las balas. Lenin, de 49 años, estaba en la cúspide de su carrera, pero tendría solo algunos años para disfrutarla. En 1919, Lenin constituyó el Congreso Internacional de Comunistas, esperando estimular la revolución en el resto del mundo. There were good reasons to believe in 1917, 18, and 19 that there might well be world revolutions. After all, in 1917, the French army had mutinied. In 1918, the German Navy mutinies. Hungary is in turmoil. And Lenin remembers that that's how it started in Russia, as a soldiers' revolt. Therefore, it's not at all crazy to imagine that the world was on the brink in 1917 and 18 of a world revolution. Aunque la revolución en Europa jamás sucedió, la Armada Roja logró vencer a los anticomunistas en Rusia. Para 1921, Lenin, de 50 años, era el líder indiscutible de un país devastado. La reconstrucción fue una tarea muy ardua, dificultada por la sequía y la hambruna que afectaban a 27 millones de personas. Rusia se las arregló con las pocas herramientas existentes, mientras Lenin dio un vuelco a la economía, abandonando el socialismo. Los campesinos de Lenin vendieron los cultivos y se quedaron con las ganancias. Lenin le dio el nombre de retirada estratégica y tuvo enorme éxito. Para finales de año, Lenin sufría de insomnio, náuseas y desmayos. Se retiró con Krupskaya a un refugio de verano en Gorky, al sudeste de Moscú, donde sufrió su primer infarto.
El siguiente año, Lenin pasó de la actividad política fanática al colapso físico. Dar muchos juegos. También le gustaba molestar y burlarse de otros niños. You know those bossy kids? He was a very rowdy, bossy, self-centered, competent, and smart child. Aunque todos los eventos de la vida de Lenin fueron documentados por pintores soviéticos, todo niño ruso sabe que Lenin aprendió francés y alemán en casa con su madre. De su serio y distante padre, Lenin heredó la pasión por el ajedrez, al que jugaba con frecuencia, a menudo contra diversos adversarios al mismo tiempo. Lenin era un polemista agresivo que amaba leer los clásicos. Su hermano mayor Alexander era tímido, delicado e introvertido. Amaba las ciencias y hacía experimentos de química en casa. Alexander se graduó del colegio con honores y partió hacia San Petersburgo para estudiar ciencias. No había futuro para un científico en un pequeño pueblo como Simbirsk. It was boring, it was dirty, it was undeveloped. It was a place of sharp polarization between haves and have-nots. And not only in terms of money, but in terms of education. And Lenin is born into a family that's part of the intelligentsia. And for a member of the intelligentsia in a small town like this, the major goal was to get out. Simbirsk era uno de los miles de pueblos provinciales surgidos en las afueras de la ciudad a finales de 1800. Y todo lo que había a su alrededor eran recuerdos de la era que vivía Rusia. Los campesinos en los campos circundantes constituían el 80% de la población de Rusia. Habían sido liberados hacía poco tiempo de la esclavitud, pero sus vidas habían cambiado poco. Continuaban llevando una precaria vida producto del despiadado suelo, aún propiedad de los ricos hacendados. Algunos de ellos habían migrado a la ciudad en busca de una mejor vida en las fábricas de Moscú o de San Petersburgo. Pero las fábricas de Rusia eran grandes e ineficaces. Los sueldos eran bajos y las condiciones peores. Rápidamente se convirtieron en lugares de descontento general. Y por sobre todos estaba el zar, el último restante monarca absoluto del mundo oriental que celebraba 300 años de reinado de su familia sin mostrar el mínimo interés por las reformas democráticas. One good way of looking at this, I think, is to think of Russian society and politics at the end of the 19th century as a kind of a pressure cooker. You had a czar and an imperial government that did everything it could. Long enough to make love is one of the feelings I get. There's a story when he was in Switzerland, one of his comrades tells it, and they went up to the top of a beautiful mountain, a wonderful view, and they saw Lenin looking out. And he said, I wonder what he's thinking about the beautiful view. And Lenin turned around and said, what filth the Mensheviks are talking. He's still thinking about politics. La dedicación de Lenin a la revolución era tan completa que abandonó muchos de sus objetivos y pasatiempos. He loved so much listening to Beethoven that he knew that he had to deprive himself of it because it made him feel soft. There was a wonderful phrase where he said that I cannot listen to this. It makes me want to say nice things to people and pat them on the head. Mientras Lenin endureció su corazón para la revolución, se hizo más agresivo en la búsqueda de seguidores que apoyaran su organización bolchevique. Well, he had no inhibitions about where he got the money from. They got a lot of money from rich left-wingers. And then he did things like marrying Bolsheviks to the heiresses. He got a lot of money that way. And then, of course, he went in for bank robberies. And this was condemned not only by the Mensheviks, but by most of the Bolsheviks. Para 1940, las técnicas violentas de Lenin habían alejado a casi todos los rusos socialistas. A los 44 años, Lenin tenía solo unas cuantas docenas de seguidores y la mayor parte de Rusia lo había olvidado. En 1914, Lenin y sus bolcheviques robaban bancos y planeaban la revolución. Un enemigo más inmediato apareció para instaurar el orden. Alemania se había aliado con Austria y había declarado la guerra a Francia.
Rusia pronto entró a la guerra como aliado de Francia. La Primera Guerra Mundial había comenzado. Lenin consideró la guerra una gran oportunidad para la revolución, pues alentaría a los soldados de todas las naciones a que se rebelaran. He wants them to turn their guns against their officers. He's trying to make World War I into a class conflict and actually sees it as an opportunity. Here, for the first time, millions of poor people have guns. Pero a comienzos de la guerra, nadie en Rusia escuchaba a Lenin. En cambio, el país se sumergió por completo en la guerra, en especial el zar. En un gesto nacionalista, cambió el nombre de la capital de San Petersburgo a Petrogrado, un nombre más ruso, y condujo a la nación al campo de batalla. Para la mal equipada armada rusa, la guerra fue un desastre. En julio, las guarniciones militares de Petrogrado fueron llamadas al frente y se rehusaron a ir. En cambio, grupos de soldados armados, incitados por los molestos bolcheviques, tomaron las calles, rompiendo ventanas, saqueando y matando. En una brillante maniobra, el gobierno respondió a los manifestantes diciendo que Lenin era un espía alemán, enviado a Rusia para debilitar al gobierno. Eso confundió a los manifestantes, que recibieron tiros de metralleta desde un techo cercano, diseminando las masas. La demostración fue un desastre para Lenin y los bolcheviques. Lenin was not a German spy in any sense of the word, nor an agent in what that implies. There was simply a temporary convergence of interests, you might say, where each was trying to use the other. The Germans were supporting any elements in Russia that would undermine the Russian war effort, and Lenin was willing to take support from any unsavory source that would promote his revolutionary effort. Al día siguiente, un comunicado ordenaba el arresto de todos los bolcheviques acusados de alta traición. Lenin se quitó su característica barba, se cubrió la cabeza y huyó de Petrogrado hacia Finlandia. A los 47 años, inseguro de volver a Rusia alguna vez, se encerró en una granja finlandesa escribiendo y esperando. Government crumbled. Lenin didn't want to let that happen. He said, this is school book exercises in constitutionalism. History will not forgive us if we don't move now and seize power by force. He wanted to have it by force and compel everyone who wouldn't accept his seizure by force to be against him. En la tarde del 24 de octubre, Lenin cubrió su rostro con vendas como si le dolieran las muelas y se escabulló dentro de Petrogrado hasta el cuartel general de los bolcheviques. Esa noche, tomó el mando de todas las unidades bolcheviques de guardia. Las ubicó en todo Petrogrado, donde silenciosamente tomaron los puntos más críticos de la ciudad, simplemente reemplazando a los soldados de guardia. No hubo disparos. Ahora, lo que había que hacer era capturar a los líderes del gobierno provisional, quienes estaban bien custodiados en el Palacio de Invierno. The way it's portrayed in the movies is, you know, there's a gunshot and a bugle call, and these guys all go scurrying across the snow and at great personal risk storm their way into the palace and overthrow the old regime. Actually, it was nothing like that at all. The storming of the Winter Palace, storming in quotation marks, was a prolonged period that took place over many, many hours. Various Red Guards breaking. Uniones, Lenin conoció a su futura esposa, una radical maestra de escuela llamada Nadezhda Krupskaya. You see photographs of her, she looks plain-looking in her way. Not repulsive by any means, but sort of, you know, a serious-looking, dull-looking person in a way. And you don't get much in the way of tenderness in anything he writes about her. They seem to have got on perfectly well, and she was devoted to him and helped him in every way. Entre romance y propaganda, los socialistas de Lenin se descuidaron y admitieron a un informante de la policía dentro del grupo. Pronto el grupo fue arrestado y Lenin, de 26 años, fue enviado a prisión. Para un hombre de herencia noble como Lenin, la prisión bajo el zar no era tan mala.
Tenía visitas frecuentes y podía recibir comida, libros y ropa. De hecho, en prisión, Lenin continuó escribiendo sus panfletos revolucionarios. Krupskaya lo visitaba con frecuencia, trayéndole mensajes desde afuera, escondidos en los libros y escritos con tinta invisible. Al final de su condena de 14 meses, Lenin fue sentenciado a un periodo adicional de 3 años de exilio en Siberia. Una vez más, no era un castigo severo. Lenin podía cazar, pescar y seguir escribiendo sus textos revolucionarios, y todo con el apoyo de la pensión del gobierno. Krupskaya fue arrestada un año después y se le permitió estar con él si se casaban. Llevó a su madre consigo y los 3 se establecieron en una casa rentada. Allí Lenin ideó su teoría de la revolución. Lenin became convinced that the revolution in Russia had to be sparked by leadership, organization, propaganda, so forth, all done very consciously from the top down. Los escritos revolucionarios de Lenin fueron propagados con una variedad de seudónimos. Primero firmó V.I.U., es decir, Vladimir Ilich Ulyanov. Un año después firmó K. Tulan, un nombre derivado del pueblo de Tula. En 1898 era V.I. Ilya. Al año siguiente era Petrov, hasta 1901 cuando firmó Lenin. Algunos dicen que deriva del río Lena en Siberia. Otros sugieren que proviene de su nombre, Ilich. Al final de sus 3 años de exilio, Lenin, de 38 años, estaba ansioso de organizar su élite revolucionaria. Salió de Rusia, donde lo vigilarían de cerca, y se dirigió a Múnich, hogar de los socialistas alemanes. Allí publicó su primer periódico revolucionario llamado Itz, a menudo contra diversos adversarios al mismo tiempo. Lenin era un polemista agresivo que amaba leer los clásicos. Su hermano mayor Alexander era tímido, delicado e introvertido. Amaba las ciencias y hacía experimentos de química en casa. Alexander se graduó del colegio con honores y partió hacia San Petersburgo para estudiar ciencias. No había futuro para un científico en un pequeño pueblo como Simbirsk. It was boring, it was dirty, it was undeveloped. It was a place of sharp polarization between haves and have-nots. And not only in terms of money, but in terms of education. And Lenin is born into a family that's part of the intelligentsia. And for a member of the intelligentsia in a small town like this, the major goal was to get out. Simbirsk era uno de los miles de pueblos provinciales surgidos en las afueras de la ciudad a finales de 1800. Y todo lo que había a su alrededor eran recuerdos de la era que vivía Rusia. Los campesinos en los campos circundantes constituían el 80% de la población de Rusia. Habían sido liberados hacía poco tiempo de la esclavitud, pero sus vidas habían cambiado poco. Continuaban llevando una precaria vida producto del despiadado suelo, aún propiedad de los ricos hacendados. Algunos de ellos habían migrado a la ciudad en busca de una mejor vida en las fábricas de Moscú o de San Petersburgo. Pero las fábricas de Rusia eran grandes e ineficaces. Los sueldos eran bajos y las condiciones peores. Rápidamente se convirtieron en lugares de descontento general. Y por sobre todos estaba el zar, el último restante monarca absoluto del mundo oriental que celebraba 300 años de reinado de su familia sin mostrar el mínimo interés por las reformas democráticas. One good way of looking at this, I think, is to think of Russian society and politics at the end of the 19th century as a kind of a pressure cooker. You had a czar and an imperial government that did everything it could to hold back any kind of reform, to hold back any kind of political participation on any level. There really weren't any legitimate outlets to become political, to be part of the system. This, to a significant extent, is what forces a lot of members of the intelligentsia into radical politics. San Petersburgo era el centro del movimiento revolucionario y sería aquí donde sucedería un hecho que cambiaría la vida de Lenin. Su hermano mayor, el tímido químico Alexander, se unió al grupo terrorista de estudiantes de la universidad.
Ese mismo año, Alexander fue arrestado cuando se le encontró una bomba que había fabricado, escondida dentro de una enciclopedia médica. Todos los partidos políticos, a excepción del bolchevique, al que llamó Partido Comunista. También sacó a Rusia de la guerra, entregando a Alemania un cuarto del territorio ruso, lo que solidificó su popularidad con los soldados y trabajadores. La paz con Alemania no dio tranquilidad a Lenin en casa. Las unidades de la Armada leales al zar, ahora llamadas Armada Blanca, se sublevarían en una guerra civil en contra de los comunistas. Lenin desplazó el gobierno a Moscú y se encerró en el Kremlin. Desde su santuario, con una señal permanente que prohibía fumar, redactó las reglas que instigarían el terror en toda Rusia, incitando a los campesinos a que mataran a los hacendados, a los trabajadores que mataran a los capitalistas. He wanted to introduce such a terror from the very beginning that nobody would dare, to resist or to deviate from the lines that he had imposed, you see. But for us at that time, he looked like we called him Grandpa Lenin, a nice man, who is caring for everybody. That was the propaganda that was all the time, put in our heads. La matanza de civiles durante el Terror Rojo incluyó a los más famosos ciudadanos. Nicolás Romanov, el antiguo zar. Temiendo que pudiera convertirse en un símbolo de esperanza para la Armada Blanca, Lenin dio órdenes para que Nicolás y su familia fueran ejecutados. Pronto la violencia alcanzó niveles criminales hacia el mismo Lenin. Cuando salía de una fábrica en Moscú, Lenin recibió 2 disparos de cerca. La asesina frustrada sería Fania Kupman, una socialista revolucionaria que pensaba que Lenin había traicionado a la revolución al disolver la Asamblea Constituyente. Fue ejecutada 5 días después. El día después del atentado, 512 enemigos del Estado fueron ejecutados como represalia. So the terror became really sort of a political tool. Not for revolution anymore, but for keeping the revolutionaries, Bolsheviks in power. And of course it was on a huge scale, not on the scale it would reach under Stalin in the 1930s, but still something which Europe had not seen for a century or so. Lenin se recuperó pronto del atentado en su contra y en pocas semanas estaba de regreso en el Kremlin, posando ante las cámaras para demostrar lo bien que estaba. Incluso mostró por dónde habían entrado las balas. Lenin, de 49 años, estaba en la cúspide de su carrera, pero tendría solo algunos años para disfrutarla. Fueron ejecutados como represalia. So the terror became really sort of a political tool. Not for revolution anymore, but for keeping the revolutionaries, Bolsheviks in power. And of course it was on a huge scale, not on the scale it would reach under Stalin in the 1930s, but still something which Europe had not seen for a century or so. Lenin se recuperó pronto del atentado en su contra y en pocas semanas estaba de regreso en el Kremlin, posando ante las cámaras para demostrar lo bien que estaba. Incluso mostró por dónde habían entrado las balas. Lenin, de 49 años, estaba en la cúspide de su carrera, pero tendría solo algunos años para disfrutarla. En 1919, Lenin constituyó el Congreso Internacional de Comunistas, esperando estimular la revolución en el resto del mundo. There were good reasons to believe in 1917, 18, and 19 that there might well be world revolutions. After all, in 1917, the French army had mutinied. In 1918, the German Navy mutinies. Hungary is in turmoil. And Lenin remembers that that's how it started in Russia, as a soldiers' revolt. Therefore, it's not at all crazy to imagine that the world was on the brink in 1917 and 18 of a world revolution. Aunque la revolución en Europa jamás sucedió, la Armada Roja logró vencer a los anticomunistas en Rusia. Para 1921, Lenin, de 50 años, era el líder indiscutible de un país devastado.
La reconstrucción fue una tarea muy ardua, dificultada por la sequía y la hambruna que afectaban a 27 millones de personas. Rusia se las arregló con las pocas herramientas existentes, mientras Lenin dio un vuelco a la economía, abandonando el socialismo. Los campesinos de Lenin vendieron los cultivos y se quedaron con las ganancias. Lenin le dio el nombre de retirada estratégica y tuvo enorme éxito. Para finales de año, Lenin sufría de insomnio, náuseas y desmayos. Se retiró con Krupskaya a un refugio de verano en Gorky, al sudeste de Moscú, donde sufrió su primer infarto. El siguiente año, Lenin pasó de la actividad política fanática al colapso físico. Pero después de su segundo infarto, a los 51 años, escasamente se podía mover o hablar. Dolorosamente comenzó a dictar un diario, aún intentando influenciar el curso del país. The period Beethoven, that he knew that he had to deprive himself of it because it made him feel soft. Con la caída del comunismo en Rusia, las imágenes de Lenin gradualmente desaparecen. Archivos secretos del gobierno descubiertos recientemente revelan actos de fanatismo, quizás insignificantes para la historia, pero que debido a la asombrosa serie de circunstancias, decisiones y eventos, ocuparon el puesto principal del siglo. Vladimir Ilich Lenin, voz de la revolución. 24 de enero. Lenin muere y más de 500.000 ciudadanos rusos se congregan en el helado frío para rendirle homenaje. Desde entonces, la imagen de Lenin fue utilizada para servir al país. Su estatua se encontraba en cada plaza soviética, su foto en cada escuela. The Bolsheviks, like any new revolutionary regime, needed legitimacy. They needed myths. Lenin became an important part of this myth, the great and wise founder. Luego, en 1991, el gobierno comunista colapsó y la deificación se convirtió en envilecimiento. Uno a uno, los íconos del padre del comunismo son removidos. Pero Lenin no desaparecería. Aunque sus fotos fueran sacadas de cada colegio y fábrica, su cuerpo momificado sigue siendo exhibido y muchos rusos desean que así continúe. ¿Quién es este hombre que mantuvo a una nación cautiva durante 4 generaciones después de su muerte? Su nombre era Vladimir Ilich Ulyanov, el tercero de 6 hijos. Nació el 10 de abril de 1870 en Simbirsk, un pequeño pueblo al centro de Rusia, a orillas del río Volga. Su padre, Ilya Nikolai Ulyanov, era un inspector de escuelas que trabajaba para obtener su título nobiliario. Su madre, María Alexandrovna, era hija de un exitoso médico alemán. Lenin creció cómodamente, aunque sin lujos. Kind of a historical puzzle how Lenin turned out to be Lenin. The surprising thing is Lenin did not come from the dysfunctional family that you would think would generate such a uncompromising radical. It was actually a very warm, close-knit family. Aún se conservan algunas fotografías de Lenin cuando era niño. Y al igual que los hechos de su vida, las fotos fueron cuidadosamente retocadas por entusiastas creadores de mitos, como esta que enfatiza lo brillante que era desde niño. Su hermano